Hemos estado hablando en nuestra clase de matemáticas referente a los prismas y las pirámides. Y el día de hoy vamos a conjuntar cada uno de los elementos que hasta el momento hemos visto para poder realizar nuestros diferentes desafíos matemáticos. Por lo cual es importante determinar algunas situaciones y recordar algunas otras. De esta manera, los prismas, recordemos que es un poliedro, o sea que tiene muchos lados, que tiene dos caras paralelas iguales llamadas bases y sus caras laterales son paralelogramos, que en este caso estaríamos hablando de rectángulos. Y ahí recordemos que vimos los diferentes ejemplos. También de esta manera recordamos las características que una ya la mencionamos, que tienen dos bases totalmente iguales y que son paralelas, o sea que se encuentran a la misma distancia una de otra. Sus caras laterales son paralelogramos, también ya lo habíamos mencionado, y que su altura en este caso es la distancia que se encuentra entre las dos bases. Y también vimos que los vértices son los puntos o esquinas donde se juntan o se intersecan las diferentes caras de los prismas. Si lo vemos de una manera más detallada, ahí vemos señaladas la base, que en este caso nada más están señalando una, aunque debían de haber señalado las dos. Vemos la cara lateral, que es un rectángulo. También vemos ahí el vértice. Vemos la señalización de la altura y la arista, que se refiere al lado donde se juntan dos caras. Ahora bien, las caras son los polígonos que forman su superficie. Las aristas son segmentos, o sea, son los lados de las caras, y cada arista es la frontera entre dos caras, y los vértices son los puntos extremos de las aristas. Los prismas se pueden clasificar, recordemos, de acuerdo al número de lados que tiene su base. Si es un prisma triangular es porque sus bases son triángulos. Si es un prisma cuadrangular es que sus bases son cuadriláteros. Si es un prisma pentagonal es que sus bases son pentágonos. Si es un prisma hexagonal es que sus bases son hexágonos. Ahora, hablemos entonces nosotros de las pirámides. Las pirámides o la pirámide es un poliedro constituido por un polígono simple como base, que puede ser desde el triángulo hasta el que tiene infinitos lados. Y sus lados son en este caso triangulares. También vimos, recuerden sus características, las bases siempre va a ser un polígono regular. Los vértices en este caso son los puntos exteriores del plano de la base. La arista lateral es el segmento que une cada vértice del polígono con el vértice de la figura del espacio. Si lo vemos ya en un dibujo, ahí podemos ver que está señalado el vértice, las caras laterales, que son triángulos, la altura, que en este caso se mide desde la base hasta la cúspide o vértice donde se unen todas las caras, y la base. Entonces, vamos a resaltar, la base es el polígono, ¿verdad?, donde se unen todos los segmentos de las caras. La arista lateral es el segmento que une cada vértice del polígono con el vértice de la figura del espacio. La altura es el segmento perpendicular del vértice hasta la base.
De esta manera hemos podido ver las características generales y de qué manera también los nombramos. También vimos en este caso cada cara lateral de una pirámide es un triángulo y el apotema es el segmento perpendicular del vértice de la pirámide a un lado de la base. Ahora, ¿cómo los nombramos? Recuerden que los nombramos de acuerdo a la forma que tiene la base. Si la base es un triángulo, va a ser una pirámide triangular. Si es un cuadrado, va a ser una pirámide cuadrangular. Si es un rectángulo, va a ser una pirámide rectangular y así sucesivamente. Principalmente esta clase era para recordar algunas características que ya habíamos mencionado o visto en nuestros videos anteriores. Por lo cual es importante resaltarlos y estarlos estudiando para no olvidar y poder clasificar de manera correcta nuestros prismas y nuestras pirámides en nuestros desafíos matemáticos.